Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. 6 días han bastado para que la actualidad judicial vuelva a girar en torno al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El pasado miércoles conocíamos una sentencia histórica de la Audiencia Provincial que venía a ratificar otra de primera instancia por la que se condenan por delitos de corrupción urbanística a 3 exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a 3 funcionarios a importantes penas de prisión. En 3 de los casos, además, penas que superan los 2 años de condena. Nosotros queremos hablar de este asunto, pero también de lo que nos ha dado hoy la actualidad informativa, y es otra noticia importante sobre el futuro judicial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque hoy el magistrado responsable de la instrucción del caso de las Teresitas en el Tribunal Supremo, en la parte que afecta a Miguel Serolo, por ser a día de hoy todavía senador y por ser a día de hoy todavía un político aforado, ha decidido pedir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que pida a su vez al Senado el suplicatorio para poder juzgar a Miguel Serolo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Con esto se pondría punto final prácticamente a esa instrucción del caso de las Teresitas después de 8 años desde que la Fiscalía Anticorrupción presentase en diciembre de 2006 aquella famosa querella que revolucionó al consistorio capitalino. Hoy hablaremos mucho también de este asunto, y qué mejor que hacerlo con el concejal de urbanismo actual del Ayuntamiento capitalino, que además fue uno de los denunciantes del caso de las Teresitas en aquella época. José Ángel Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Como decía, pues casi que nos han atropellado los acontecimientos, porque hoy le había invitado para hablar del mamotreto, pero al conocer la noticia de la decisión del Tribunal Supremo de pedir ese juicio para Miguel Serolo, tengo que preguntarle qué ha sentido o qué valoración hace después de conocer hoy esa noticia, después de tantos años. Bueno, yo creo que por fin se está poniendo final a una historia que empezó en el 2004 con una denuncia ciudadana que tuve pues el honor de encabezar y llevar a la Fiscalía Anticorrupción. Y después de casi 10 años, 11 y que van a ser ya, pues parece que se van a juzgar a aquellas personas que pudieron cometer irregularidades en la tramitación de la compraventa del frente de playa de las Teresitas y malgastar 56 millones de euros de dinero público. Yo creo que hoy es un día también muy importante. El suplicatorio que se ha pedido o que ha pedido el magistrado a la sala que requiera al Senado es muy indiciario de que va a haber... El Tribunal Supremo va a abrir el juicio oral en un corto periodo de tiempo y, por lo tanto, pues muy expectante, ¿no?, a lo que pueda decir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que si sigue con la línea que parece que han cogido los tribunales de justicia en este país, pues espero que también sea ejemplar contra aquellos que puedan tener actitudes corruptas con la hacienda pública. De hecho, hoy hemos conocido ya un auto del magistrado encargado de la instrucción de esa parte del caso de las Teresitas, o por lo menos de la parte que afecta al alcalde Miguel Serolo, y entre las conclusiones a las que llega habla de algunos asuntos de mucho interés. Por ejemplo, que el ayuntamiento compró al menos 31.000 metros cuadrados que ya eran de titularidad pública, que ya eran de titularidad municipal, o sea, que eran del propio ayuntamiento. Sin embargo, desde la Gerencia de Urbanismo se ha aportado nueva documentación recientemente a esta causa. ¿Podría ser mayor la cantidad de metros cuadrados que compró el ayuntamiento siendo ya suyos? Sin duda. Vamos a ver, los 31.000 metros cuadrados que se está refiriendo es aquellos que estaban dentro del dominio público marítimo terrestre, que en alguna peritación o en alguna tasación que se hizo, pues se les recordó y es que les dijo, oye, hay que tener en cuenta el deslinde, y el deslinde marca una serie de metros cuadrados dentro del frente de playa que son de dominio público. Y por lo tanto ya son públicos. Había la discusión si eran municipales o eran de costas. Pleito que además se ha resuelto hace pocas fechas, ¿no? Y que ya sabemos a día de hoy que bueno, la titularidad se mantiene en costas, ¿no? No es en el Ayuntamiento de San Cruz, pero que es una buena noticia porque da la razón a que esos 31.000 metros cuadrados eran públicos, en este caso dominio público marítimo terrestre. Por otro lado está la escritura de 1967, que es ese documento que se encontró en la gerencia junto con otros, pero el de mayor trascendencia es esa documental, esa escritura, donde la Junta de Compensación en 1967 cedía todos los metros cuadrados que componen el frente de playa de las Teresitas al Ayuntamiento de Santa Cruz a cambio de que el Ayuntamiento construyera lo que es la actual playa de las Teresitas. Es verdad que dentro de esa escritura se puso una cláusula en la cual el Ayuntamiento devolvería a la Junta de Compensación estos terrenos si se pagaba por parte de la Junta 50 millones de las antiguas pesetas al Ayuntamiento de Santa Cruz, que era más o menos lo que costaba hacer la playa de las Teresitas que hoy conocemos. Con el paso del tiempo, la Junta de Compensación no solo no pagó, sino en algún documento renunció incluso a los terrenos del frente de playa porque no podía hacer frente a esos 50 millones. Al final creo que, si no recuerdo mal, en cifras redondas quedaron unos 11 millones de las antiguas pesetas por pagar.
Por lo tanto, desde 1967, y así además consta en otros documentos como que también se han entregado, como era el inventario de bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Santa Cruz, todo el frente de playa es del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y así es lo que hemos estudiado y así es lo que hemos presentado también en la Fiscalía Anticorrupción en pocas fechas, hace pocas fechas, unos meses, el equipo de gobierno, y que además ha traído también alguna resolución que hemos conocido hace unas semanas. Y usted, que ahora es concejal de urbanismo, conoce cómo funciona la gerencia capitalina, ¿puede pasar que a toda una estructura funcionarial y política se le pueda escapar esa información que usted conoce ahora y que se ha hecho pública? Bueno, yo, asesorado por los servicios jurídicos y el equipo de gobierno asesorado por los servicios jurídicos, decidimos entregar toda esta documentación que había caído en nuestras manos de manera casual, preparando otro juicio, que la vista civil en este caso, para intentar recuperar el dinero de la compraventa. Lo encontramos entre múltiple documentación bastante escondido. Por lo tanto, he de decir que como mínimo es extraño que esta documentación no se aportara en el momento que fue requerida. Fíjese, según el auto del magistrado se habla de suelo que era público, que era de titularidad municipal y que sin embargo se pagó por esos 31.000 metros cuadrados de los que habla el magistrado, pero también habla de que, teniendo en cuenta los informes periciales, se pagaron aproximadamente unos 36 millones de euros de más de lo que costaba realmente aquel terreno, según los cálculos que hace, insisto, el magistrado del Tribunal Supremo. Claro, teniendo en cuenta todo esto, ¿usted se cree que se tomaran estas decisiones sin que los principales responsables recibieran nada a cambio? ¿De que se beneficiase tan claramente a una parte sin recibir nada a cambio? David, yo, a pesar de que alguno quiere que me quite no sé qué careta, yo no puedo más que decir que yo no solo no lo creí en su momento, sino que esto fue lo que me motivó a llevar esto a la Fiscalía. Yo conocí de primera mano, por gente que también estuvo muy vinculada a la denuncia que en su día presentamos, en este caso pues Santiago Pérez, que hay que reconocerle el trabajo que hizo también en todo lo que ha sido el desmontaje de la operación de las Teresitas. Siempre me acordaré de una conversación que él me refiere con una técnico municipal, que después también se ha convertido en un testigo importante en la causa en el juzgado, donde decía que ella había hecho una valoración de mucho menos dinero, donde hacía referencia a varias cuestiones, entre otras, que se estaba comprando dominio público marítimo terrestre y una muy importante, que era la moratoria turística, que impedía la construcción de hoteles. Hoy no se podrían construir hoteles tampoco en las Teresitas, porque la moratoria continúa vigente, imagínense, y eso devaluaba mucho el precio de los terrenos en el mercado. Y se tasaba en unos 2.500 millones, por hablar en cifras redondas, en la tasación que hacía del frente de playa en aquel momento. A esta técnico municipal no se le dejó introducir este informe en el expediente. Por otro lado, esto está en sede judicial, esto está en el sumario, o sea, lo puede leer cualquier persona que esté interesada, lo puede leer la declaración de esta técnico municipal arquitecta. Por otro lado, tenemos la propia Fiscalía Anticorrupción y el TSJ en su momento, cuando estaba la causa en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pidió 2 tasaciones independientes, ¿no? Y las 2 estaban incluso por debajo incluso de la que había hecho en su día esta técnico municipal. No muy por debajo, eran muy similares las 3, pero estaban incluso por debajo. Por lo tanto, claro que hubo un sobreprecio y claro que esta operación desde un principio está rodeada de presuntas irregularidades. Muy vinculado con esto está la construcción del conocido como Mamotreto, el edificio de aparcamiento de las Teresitas, que era la primera piedra, si se puede decir así, del gran proyecto de Dominique Perrol, que al final dio pie a esta operación de compraventa de las 11 parcelas del frente de playa. Conocíamos el miércoles, como decía, la sentencia de la audiencia provincial. ¿Le sorprendió que se ratificase prácticamente punto por punto en la de primera instancia, sobre todo en lo que se refiere a las penas de cárcel? Yo creí en un momento determinado que, a pesar de que iba a seguir siendo muy contundente y ejemplarizante, porque yo creo que lo ejemplarizante de la sentencia son otros aspectos que tocaremos ahora en la entrevista seguro, sí pensé que se suavizarían algo las penas de cárcel. Pero bueno, la justicia ha hablado, la audiencia provincial ha sido clara y rotunda, por lo tanto, respetar, ¿no?, la decisión que ha tomado. Sí me sorprendió que mantuviera las penas de cárcel en toda su extensión, ¿no? Por otro lado, me parece una sentencia ejemplarizante, pero ejemplarizante no solo por el hecho de las condenas, que son claras, rotundas de cárcel que hay, sino por lo que a mí me parece más interesante, y es que aquel que comete una ilegalidad abusando de su cargo y por su posición, en este caso de servidor público, pues es condenado a resarcir los daños causados. Es decir, si hay una demolición, a tener que pagar de su bolsillo la demolición, que no tengan que ser los ciudadanos de Santa Cruz los que paguen las irregularidades que cometen otros, o las ilegalidades ya están condenados.
Eso me parece ejemplarizante. También me parece ejemplarizante el hecho de que se abra la puerta a una posible responsabilidad por daños y perjuicios a terceros de buena fe. En este caso, el tercero de buena fe es el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz tendrá que decidir ahora, junto con sus servicios jurídicos y sus técnicos, si abre esta causa por responsabilidad de daños y perjuicios, pues reclamándole ya no solamente la demolición, sino el coste y el dinero que se ha invertido en una obra que hoy es ilegal, ¿no? ¿Y eso lo van a estudiar los servicios jurídicos también? ¿Se ha dado alguna orden en este sentido ya? Le están dadas todas las órdenes. Desde el día siguiente que conocimos la sentencia, a las 8:30 de la mañana hubo una reunión del equipo de gobierno, en este caso representado por el alcalde y yo mismo, con Damaso Arteaga también creo que estaba en esa reunión, y los servicios jurídicos de la casa y los servicios de la gerencia, para ponernos manos a la obra ya en todo lo que haya que tratar en este asunto. Hay un punto clave en esta sentencia que sí que marca una discrepancia con la primera de primera instancia, que es el fundamento 10º en el que se habla de la ilegalidad de la construcción del mamotreto. Se utilizan términos bastante duros con cómo se llevó a cabo esa construcción y se dicta el derribo total del edificio, pero se abre una posibilidad al ayuntamiento para legalizar una parte de ese edificio, la parte quizás pues, más importante en superficie, a través del planeamiento. ¿Usted cómo interpreta este punto? Bien, lo primero, este punto empieza, este fundamento número 10º, porque es una defensa muy utilizada por los abogados, en este caso, en este recurso a la audiencia provincial, ha sido atacar al actual concejal de urbanismo, José Ángel Martín, porque parece que su objetivo era demoler el mamotreto. Y nada más lejos de la realidad, mi objetivo era demoler el mamotreto. Mi objetivo era que se cumpliera con la legalidad. Si la demolición del mamotreto pasa por ese cumplimiento de la legalidad, por supuesto que soy el que defiende a capa y espada la demolición del mismo. Yo lo que quería, y así además lo intenté en muchas ocasiones como portavoz de la oposición, es que se parara la obra, que se replanteara la situación y que no se continuara con una obra que era ilegal y que nos iba a meter en un callejón sin salida. Este es el callejón sin salida, ¿no? Toda la defensa me nombra y toda la defensa intenta desacreditarme porque yo lo único que quería era demoler el mamotreto. Y yo lo único que estoy es con el respeto a la legalidad. Este fundamento 10º, desde mi punto de vista, cae en una contradicción evidente. El primero que quiero aclarar es que habla de una posible legalización excepcionalmente y fundamentada en un interés público. Entonces hay que ver esa legalización desde un punto de vista excepcional. Y nos abre una vía que es a través del planeamiento, que acreditemos a través del planeamiento que cupiera lo que hoy sería, o la parte que sería legalizable. ¿Y eso se puede hacer? Desde mi punto de vista, y expreso una opinión personal, que además he estado estudiando, pues llevo ya, desde que conocí la sentencia, leyendo mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo, no. Y lo explico el por qué no. El Tribunal Supremo es muy claro, muy rotundo y cada vez más restrictivo ante las posibilidades de legalizar obras ilegales a través del planeamiento. Niega esa posibilidad. Lo niega reiteradamente, por lo tanto es jurisprudencia del Tribunal Supremo reiterada el hecho de que a través del planeamiento se pueda legalizar una obra ilegal. La única opción de poder legalizar parte del mamotreto sería a través del planeamiento, del plan especial de las Teresitas que ahora mismo se está llevando a cabo. Además con un proceso participado donde se pulsa mayoritariamente que la ciudadanía de Santa Cruz no quiere el mamotreto en el Frente Playa de las Teresitas. Opinión además que yo en lo personal comparto, fuera de todo el ámbito jurídico, lo comparto, sí creo que hay que demolerlo, lo he defendido desde hace muchísimo tiempo. Desde el punto de vista jurídico estrictamente, si voy a lo que dice el Tribunal Supremo, que a través del planeamiento no se pueden legalizar obras ilegales, ni esta ni ninguna otra, yo creo que está muy claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer es demoler totalmente el edificio del mamotreto. Sí, habrá que estar ahora a lo que digan los servicios, claro, por supuesto, jurídicos, que tendrán que estudiar todas las opciones que tenemos. Es que yo le iba a preguntar, bueno, si usted es el concejal de urbanismo y lo tiene tan claro, ¿cuál es el problema para derribar el mamotreto? No, porque los políticos están para hacer política, no para ser de técnicos del ayuntamiento. Yo puedo tener mi opinión personal porque he estudiado la materia y porque llevo muchos años defendiendo un proyecto para las Teresitas diferente, un proyecto dentro de la legalidad, un proyecto que no nos tenga siempre hablando de los mismos temas. A mí me encantaría estar hablando hoy aquí, en vez del mamotreto, del suplicatorio de Cerolo, estar hablando del plan especial de las Teresitas, de esa playa que queremos, de esa playa que los ciudadanos han dicho además que no quieren el mamotreto. Me encantaría estar hablando de eso, porque estaríamos hablando de las Teresitas por fin, después de muchísimos años en positivo. Pero tengo que venir a hablar de lo otro. Como político, mi opinión es que el mamotreto no cabe en el Frente Playa de las Teresitas. Ahora bien, siempre he mantenido una posición muy prudente en este asunto. Siempre hay que estar a lo que digan los técnicos, a lo que digan los servicios jurídicos, que lo deben de decir además con total libertad, que parece que
durante demasiado tiempo en el Ayuntamiento de Santa Cruz no han tenido esa libertad para poder obrar. ¿Y ahora la tienen? Absoluta. Absoluta. Por parte del PSOE, pero por parte de Coalición Canaria, ¿están recibiendo presiones? Ninguna. No me ha referido ningún técnico, en este caso de la gerencia municipal o de los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, que estén recibiendo presiones de ningún tipo para intentar decantar un informe en un sentido o en otro. Además, porque si eso sucediera, yo inmediatamente lo pondría en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Para ir aclarando conceptos, ¿qué es lo que se le ha pedido en concreto a los técnicos del Ayuntamiento sobre el derribo o no del mamotreto? Primero, si existe alguna, digamos, ¿qué parte del mamotreto está en servidumbre de protección? Que es lo que sí deja muy claro la sentencia, que hay que demoler, y qué parte no lo está. Eso es importante. Segundo, que se evalúe si la parte que no está, constructiva o económicamente, tiene alguna viabilidad, porque si no, ahí se acaba la cuestión. Es decir, si no es viable económicamente o no es viable constructivamente lo que quede en pie, habrá que demolerlo completamente. Y tercero, si existiera la posibilidad de legalizarla, ¿cómo se tendría que legalizar? Que ahí es donde entran los servicios jurídicos, ¿no? Y ahí es donde yo digo que la única opción que yo veo es a través del planeamiento, y a través del planeamiento legalizar obras ilegales. El Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia amplia y muy clara. Por lo tanto, que cada cual extraiga un poco también sus conclusiones y lea, ¿no? Un poquito también. Y estudie esta materia que en Internet yo lo he podido tener fácil acceso. En cualquier caso hay una parte que sí que ya es firme, que es la que hay que derribar, que es la que está en servidumbre de protección. Para derribar esto, ¿hay que esperar a algo? No. Ya, de hecho, lo único que hay que esperar es que, como todos saben, ahora tenemos que tener, se nos tiene que notificar al Ayuntamiento, se nos tiene que certificar la ejecutabilidad de la sentencia, que lo hará, supongo que en pocos días, el juzgado número 5, a la cual vuelven otra vez los autos, que fue el juzgado matriz, donde salió la primera sentencia que conocimos el mamotreto, y a partir de ahí ponernos a trabajar. A mí sí me gustaría, y así se lo he expresado a los servicios jurídicos, que el juzgado número 5, en todos los pasos que diéramos, fuera garante de que estamos haciendo lo correcto. Yo creo que eso es muy importante, ir de la mano del juzgado, que además fue quien dictó la sentencia de instancia, ir de la mano de ellos. Cualquier duda que tengamos, tenemos un órgano perfectamente válido para que nos lo pueda ir aclarando, ¿no? En cualquier paso que demos. ¿Y cómo encaja la postura del alcalde, que ha dicho por activa y por pasiva que para él derribar el mamotreto no es una prioridad con todo esto que usted me está contando? Bueno, él ha dicho tanto que derribar el mamotreto o terminar la obra del mamotreto no es una prioridad, porque él invertiría el dinero en otras cosas. Pero es que el dinero lo van a pagar los condenados. Bueno, pero lo tendría que adelantar el Ayuntamiento. Porque lo que dice la sentencia es que el Ayuntamiento ejecute y después cobre. Por lo tanto, lo va a tener que pagar en un primer momento el Ayuntamiento. Pero están obligados a hacerlo, entiendo. No les queda otra, es decir, sí, no claro, pueden la esperar. sentencia, vamos a ver, la sentencia es de obligado cumplimiento, ahí no hay duda. Esto se podía decir antes de la sentencia. Una vez conocida la sentencia, como cualquier otra sentencia que obre en el Ayuntamiento, independientemente que yo esté de acuerdo en gastarme dinero en demoler o terminar el mamotreto, se tendrá que hacer. Porque lo dice una sentencia. Igual que cuando a un expropiado, pues me dicen que le tengo que pagar 1 millón de euros más porque la valoración en el Tribunal Supremo es 1 millón de euros más. Pues me molestará más o menos pagárselo. Pero la sentencia es ejecutable y obligatoria, se la tengo que pagar. En este caso igual, la demolición parcial del mamotreto es una obligación, donde única duda es si puede ser total. Desde mi punto de vista debe ser total. Pero es mi opinión. También de esa opinión se la podemos preguntar al juzgado y que el juzgado nos oriente, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir. Pero fíjese, usted en su momento fue el denunciante, como hablamos antes, del caso de las Teresitas, sí, de la causa grande. Pero también el Partido Socialista denunció, junto con otros colectivos, el caso del mamotreto en concreto. En 2010 votaron a favor del derribo del mamotreto, sí, en un pleno cuando usted estaba en la oposición. Sí. Y además es usted el candidato del Partido Socialista. Sí. ¿Usted cree que si llega a mayo siendo candidato y el mamotreto sigue en pie, sus votantes se lo van a perdonar? No, pero es que yo no entiendo tampoco esa pregunta. Es decir, si el mamotreto siguiera en pie en mayo, cosa que yo tengo mis dudas, porque esto irá bastante más rápido que eso, se habrán dado los pasos y se estará siguiendo el procedimiento que toque para derribarlo. Pero hay una cosa clara, y es que con esta sentencia el Ayuntamiento, si quiere, puede derribarlo ya, mañana mismo, todo el edificio. Bueno, tampoco mañana mismo. Bueno, insisto, hay un paso previo, que es que tienen que volver los autos al juzgado. Pero ni siquiera tendría por qué estudiar el posible derribo parcial. De la parte que toca, sí. De la parte que invade servidumbre, mañana mismo podríamos hacerlo. Del completo, yo creo que hay que obrar con prudencia y hay que ir... Pero podrían hacerlo si quisieran. Y podríamos también meter al Ayuntamiento en otro lío. ¿Por qué? Porque podría ser que alguna de las partes entendiera que la sentencia, como bien dice, abre una puerta a una posible legalización y que el Ayuntamiento ni siquiera ha estudiado esa puerta.
Yo creo que no perdemos nada por estar una semana estudiando esa puerta que nos abre esta sentencia, porque todos estamos de acuerdo en que el fundamento 10º abre una puerta excepcional, muy fundamentada, desde mi punto de vista, metida con alfileres, pero no soy yo quien va a poner en duda ninguna sentencia, y la deja abierta. Como mínimo, yo creo que es interesante que los técnicos se pronuncien sobre esa posibilidad, ¿no? Pero yo vuelvo a hacer ahora, le hago la pregunta con esta aclaración que hemos hecho. ¿Usted cree que el votante del PSOE le perdonaría en el caso de que al final se tome la decisión de no derribar todo el mamotreto? No me lo perdonaría yo. O sea, el votante del PSOE es verdad que se tiene que sentir representado por las personas que se presentan como candidato y por sus cargos públicos. Quien no se lo perdonaría sería yo. No, hay una sentencia que es clara y rotunda. Yo defenderé hasta las últimas consecuencias con mi postura. La histórica, la que además sale en la propia sentencia, se refiere en la sentencia, todos los condenados se refieren a José Ángel Martín como una persona que quiere demoler el mamotreto. Por tanto, yo aquí no tengo nada que decir, sino que el que se sentiría absolutamente decepcionado sería yo, y ya veríamos. Y teniendo en cuenta eso, entiendo que este viernes va a votar a favor de la moción de Guillermo Vivú para derribar el mamotreto. ¿Pero por qué? Si están todos los procedimientos abiertos. Para mí no ha variado nada, bueno, al contrario. Porque está de acuerdo con el texto de la moción, ¿o no? Y en las otras 5 anteriores también que presentó estoy de acuerdo con el texto, así se lo referí. Así se lo he referido. También estaba de acuerdo con mi propio texto, el aprobado en el 2010. Es que aquí hay cosas que son fáciles, que es venir ahora a presentar estas mociones, y cosas que son más complejas, ¿no? Que era presentárselas a don Miguel Cerolo como alcalde de Santa Cruz. Claro, cuando yo las presentaba, yo el que tenía enfrente era a Miguel Cerolo y a los condenados. Y yo las gané. Y esa moción está ahí, está aprobada, y es la única que está aprobada, que es del Partido Socialista, presentada por mí, defendida por mí en ese pleno. Le tiene que dar las gracias al Partido Popular. Le tengo que dar las gracias a don Ángel Llano. A don Ángel Llano. Yo no sé si al Partido Popular. A don Ángel Llano seguro. Y Alfonso Soriano, también, que estaba ahí en aquellos momentos. Porque otros del Partido Popular, por cierto, otros del Partido Popular, cuando eran presidentes y se votó la operación de la compraventa del Frente de Playa de las Teresitas, que hoy están en otras posiciones, mandaron a su grupo a votar a favor de la compraventa de las Teresitas. Yo le tengo que agradecer mucho a Ángel Llano que apoyara esa moción, y se lo agradezco enormemente. Y en aquel momento era un momento complicado, porque estaba peleándome contra todo el mundo y contra muchos medios de comunicación que entendían que la corrupción era algo con lo que se podía convivir. Hoy el clima ha variado mucho. Hoy yo creo que socialmente ningún ciudadano acepta el menor atisbo de corrupción. Y los medios de comunicación han cambiado mucho también en sus posicionamientos a la hora de perseguir la corrupción. En cualquier caso, volviendo a la pregunta, no termino de entender por qué va a votar en contra de algo con lo que está de acuerdo. Por lo mismo que lo he hecho las últimas 4 veces. Por lo mismo exactamente que lo he hecho las últimas 4 veces. Por una cuestión que es clara y evidente. Aquí, cuando se habla de sentencias judiciales de inmediatez y no sé cuánto, no se puede cumplir, no se puede hacer. No es tan sencillo, no es tan automático. Hay unos informes, hay muchas circunstancias, y además hay una cuestión que yo tengo muy clara, y es que cualquier cosa que yo vaya a hacer, sea el derribo total, que es lo que yo defiendo, o sea otra cosa, me va a tener que decir el juzgado si estoy actuando correctamente. Porque además tengo la posibilidad de hacerlo y no tengo por qué no hacerlo. Por tanto, yo creo que esto sale del ámbito político. Lo he dicho muchísimas veces. Esto no es una cuestión ya política. Política, todo el mundo tiene muy claro cuál es su posicionamiento. Algunos incluso, otros no, lo hemos acreditado con acciones en los juzgados. Y con hechos, digamos, con una actitud activa para que se produjera una rectificación de un hecho ilegal. Otros no, otros lo que hacen es presentar mociones al final, cuando ya conocen sentencias, y se apuntan a caballo ganador. Nosotros no lo hemos apuntado a caballo ganador, nosotros hemos llevado al caballo a ganar la carrera. Por eso se han producido estas sentencias, porque el Partido Socialista mantuvo una posición activa de acción contra la corrupción. Sentencia. ¿Qué toca ahora? Pues con total normalidad cumplir la sentencia, como cumplimos muchas en el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este caso es una demolición, pues demolamos. En caso de que no se demuela todo el edificio, yo le tengo que seguir poniendo en esa hipótesis, porque al fin y al cabo estamos a la vuelta de las elecciones y usted va a ser candidato y José Manuel Bermúdez va a ser candidato en Coalición Canaria. ¿Puede ser un obstáculo el mamotreto para reeditar este pacto de gobierno? Yo entiendo que no. De hecho, no lo ha sido en este pacto de gobierno, donde nosotros pactamos que cualquier obra ilegal la demoleríamos con sentencia firme. Y hay sentencia firme, la sentencia nos manda a demoler, vamos a demoler. Lo que puede estar en duda, insisto, que es una hipótesis, que yo tengo mi opinión personal, es si es total o parcial la demolición. Bueno, que la despeje los juzgados, que para eso lo tenemos, y tenemos una cosa que se llama incidente de ejecución de sentencia, en el cual en aquel momento le podemos preguntar al juzgado encargado de la ejecución de sentencia si estamos obrando correctamente.
Y es lo que tenemos que hacer. Y obrar con total normalidad. Hay una sentencia dura, clara, ejemplarizante, de la que de verdad yo creo que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción, donde muchos que hemos luchado contra la corrupción en solitario ahora nos sentimos arropados por una gran masa de ciudadanos que ven en las actitudes corruptas algo contra lo que luchar. No era así hace 6 años, no lo era. Miren en las hemerotecas, no lo era así. Por lo tanto, yo voy a seguir mi hoja de ruta, mi línea que hemos seguido hasta ahora de prudencia y de tener muy claro cuál es el objetivo y de cumplirlo siguiendo estrictamente todos los procedimientos y los pasos legales que haya que seguir para hacerlo. Ya que estamos hablando de investigaciones judiciales, en su opinión, ¿el Partido Socialista debería prohibir a los imputados ir en las listas electorales? Yo creo que Pedro Sánchez ha dado un mensaje claro y rotundo en ese sentido. Y se están dando pasos, los pasos necesarios para que eso sea así. También tengo que decir que no todas las imputaciones tienen el mismo calado. Si me preguntan a mí, yo creo que el Partido Socialista tiene que dar ejemplo en este asunto y que Pedro Sánchez está dando un mensaje que es el adecuado para que el ciudadano no vea en el Partido Socialista un partido cómplice con la corrupción, sino por primera vez y después de mucho tiempo, de muchos militantes, muchísimos, diría que la gran mayoría de militantes del Partido Socialista que hemos luchado contra la corrupción, nos veamos reflejados también en las decisiones que toma la dirección de nuestro partido. Y ahora le vuelvo a concretar la pregunta. En opinión de José Ángel Martín, ¿el Partido Socialista tiene que prohibir a los imputados ir en listas electorales? Sí, insisto, es la política que está siguiendo Pedro Sánchez. Sí. José Ángel Martín, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Además, al hilo de la actualidad, hoy tocaba, nos hemos encontrado con esa noticia del suplicatorio al Senado para juzgar a Miguel Serolo, pero era importante hablar del caso Mamotreto y de qué va a pasar con el edificio, porque hay un debate social y sobre todo político muy intenso que entiendo que se dilucidará en las próximas semanas o meses. De verdad, José Ángel Martín, muchas gracias. Muchas gracias, David, por invitarme. Por nuestra parte nada más, les dejo ya la compañía de la programación habitual. En unos minutos llega, como siempre, el programa La Tertulia, dirigido y moderado por Manuel Artiles, donde hoy, evidentemente, hablaremos con mucho detalle de ese auto del magistrado del Tribunal Supremo que ha decidido pedir a la sala, en este caso de lo penal del Supremo, que pida suplicatorio al Senado para juzgar a Miguel Serolo por el caso de las Teresitas 8 años después de la querella que presentó en su momento la Fiscalía Anticorrupción. La justicia lenta, pero va dando pasos, por lo menos en la isla de Tenerife. Por nuestra parte, nada más, insisto, les dejo con la programación habitual. Volvemos mañana, que como saben será 25 de noviembre, un día muy especial en la lucha contra la violencia de género. Les espero.